Pero mueve a través de tu poder sobre este lugar. Bendito sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza. Te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos permites estar un día más en tu casa. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Cuando lo tiene, me dice amén. Vamos a leer la palabra. Mateo capítulo 8, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo tiene ya? Ahí está en la pantalla, usted lo puede leer ahí. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 8, versículo 16. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, 1960. Mire lo que dice aquí, versículo 16, 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y los sanó a todos los enfermos. Los sanó a todos los enfermos. Dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Padre, gracias por tu palabra. Queremos compartir tu palabra en esta noche, Señor, noche especial que tú nos permites estar a cada uno de los hermanos que hoy tomó este tiempo para estar en tu casa. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra con libertad en este país. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir, Señor, en esta casa, en este lugar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Que tu palabra bendiga nuestra vida de una manera especial en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque ella es digna de ser recibida por todos. Amén. Puede sentarse ahí. Vamos a compartir la palabra del Señor. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. A su nombre, a su nombre.
Bien, vamos a compartir el mensaje de hoy. El tiempo ha transcurrido un poquito. Vamos a ver qué tiempo puedo compartir este mensaje de hoy. Yo quiero hablar acerca, en esta noche, bajo el tema de esta predicación. Dice: mi sanidad llegará por medio de la palabra. Y a su nombre. Así que dile al que está a tu lado: tu sanidad va a llegar por medio de la palabra. La palabra del Señor nos muestra en el libro de Mateo, versículo 16, que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y enfermos. A Jesús lo trajeron. Pero vamos a ver un poquito de historia. ¿Por qué? Primero, para introducción, ¿por qué había muchos endemoniados y muchos enfermos en Israel? El estudiador Josefo nos dice por qué había muchos endemoniados y mucha gente enferma en Israel. Dice que habían dos razones por las cuales había muchos endemoniados en Israel y muchos enfermos. La primera razón por la cual había muchos endemoniados en Israel era porque, como el pueblo había caído en las manos de los romanos en el tiempo de Jesús, el pueblo de Dios estaba cautivo por Roma. Dice que ellos comenzaron a tomar prácticas, los judíos comenzaron a tomar prácticas de las que vivían o las que los romanos practicaban. Y una de las prácticas que los romanos practicaban era la idolatría. Y ellos comenzaron a volverse a la idolatría, que usted sabe que de la antigüedad Dios estuvo tratando con el pueblo con la idolatría para que ellos dejaran de la idolatría y no fueran idólatras. Pero en el imperio, cuando el imperio romano lo cautivó, dice que una de las condiciones por la cual había muchos enfermos endemoniados, uno, porque comenzaron a practicar la idolatría. La segunda razón, comenzaron a practicar la hechicería. Y a su nombre, la idolatría y la hechicería. Por esa razón, muchos comenzaban a enfermarse y otros comenzaron a endemoniarse, porque comenzaron a practicar prácticas, amén, de brujería, de hechicería. Y cuando Jesús llegó, cuando Jesús comienza a recorrer Israel, con eso era lo que siempre Jesús se tenía que enfrentar: endemoniados y enfermos. Usted comienza a leer la Biblia de Mateo hasta Juan, los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, usted ve que Jesús, hermano, lo que más hacía era sanar a enfermos y echar fuera demonios. La práctica de idolatría lleva a la gente a enfermarse. La gente son muy idólatras. A veces son idólatras no solamente de santos, porque la idolatría no es solamente idolatrar santos. Hay muchas cosas que se convierten en ídolos. ¿Cuántos sabían eso? Muchas cosas que se convierten en ídolos. Y la práctica de brujería. Esa era la condición. Y cuando le llevaron a Jesús toda esta gente, dice, vinieron a Jesús muchas personas que estaban en estas dos condiciones: endemoniados y enfermos. Cuando se lo trajeron a Jesús, Jesús sabía la condición, porque Jesús conoce la condición del hombre. Pero dice la palabra del Señor: cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados, muchas personas con problemas.
¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús cuando le trajeron ese poco de personas endemoniadas y enfermas? Jesús no salió corriendo. Jesús sabía qué es lo que tenía que hacer. Cuando muchos de nosotros no sabemos qué hacer con las enfermedades o con muchas personas que están endemoniados, Jesús sí sabía qué hacer. Jesús sabía qué tenía que hacer. Jesús no iba a comenzar a sanar a la gente porque Él era Jesús. Jesús no iba a sanar a la persona porque Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Él era Jesús. Cuando dicen amén, Él era Jesús. Pero no porque Él era Jesús, Él, hermano, podía hacer milagros y sanidades. Mucha gente hoy está equivocada que piensan que el hombre es el que sana. El hombre no sana. El hombre es usado a través de Dios para hacer un vaso para poder Dios sanar a las personas. Jesús no hacía milagro por ser el Hijo de Dios. Jesús hacía milagro porque Él sabía qué era lo que tenía que hacer para que los milagros sucedieran. En Jesús había un depósito. Y ese depósito también tiene que estar en nosotros. ¿Y cuál es ese depósito que había en Jesús? La palabra. A su nombre. El depósito que había en Jesús era la palabra. La palabra. Y todo lo que Jesús hacía, no lo hacía por Él mismo. Lo hacía por la palabra. Aleluya. Jesús no lo hacía porque Él era Jesús, Jesucristo, el Mesías, el ungido. Jesús sabía cómo Él tenía que operar para que los milagros se manifestaran. Y si usted lee, dice la palabra del Señor, que cuando le trajeron los endemoniados y los enfermos, ¿qué hizo Jesús? Me llama la atención que dice, ¿qué hizo Jesús? Le daba una aspirina a algunos, le ponía una inyección a otros para que fueran sanados, y a otros le echaba agua de maravilla o agua para que salieran los demonios. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué usó Jesús? La palabra. Jesús sabía qué usar. Y esa es la decadencia que hay hoy en la iglesia. Que los creyentes no sabemos usar la palabra. ¿Aló? No sabemos usar el arma que Dios nos ha dado para destrucción de fortaleza, que es la palabra. Ese es el problema que hoy en día las personas, los cristianos, los creyentes, hoy, hermanos, están enfrentando. No sabemos usar la palabra en los momentos difíciles. No sabemos usar la palabra cuando estamos viviendo momentos, hermanos, terribles en nuestra vida. No la sabemos usar cuando se presenta una enfermedad, cuando se presenta un problema. No sabemos usar la palabra. Queremos usar otros medios para, hermanos, salir de la condición en cual vivimos y no usamos lo que tenemos que usar. ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué Jesús usó? ¿Por qué Jesús usó la palabra? ¿Aló? ¿Por qué Jesús usó la palabra? ¿Por qué Jesús usó la palabra? ¿Por qué? ¿Qué hay en la palabra? ¿Qué hay en la palabra? Está bien, hay poder, pero en la palabra hay otra cosa. ¿Ah? Está bien, en la palabra hay vida, pero en la palabra hay otra cosa. Sí, sanidad, todo eso. No se me adelante todavía. ¿Por qué Jesús usó la palabra? No usó sus palabras, usó la palabra. ¿La palabra de quién? ¿La palabra de quién?
de Dios y a su nombre. ¿Por qué Jesús usó la palabra de Dios? Porque Jesús sabía, amén, que Él no estaba en la tierra por Él, por sus palabras. Él estaba en la tierra por su palabra, no por la palabra de Dios y a su nombre. Jesús sabía que Él estaba en la tierra, hermano, cumpliendo la palabra del Padre y a su nombre. Y eso era lo que muchos no sabían, pero Jesús, amén, les dijo a los que se levantaban contra Él estas palabras. Jesús sabía, hermano, qué era lo que Él tenía que usar. Y cuando muchas personas se levantaron contra Jesús, Jesús, hermano, sabía que lo que Él hacía no era porque Él era el Mesías, Él el Cristo, el ungido. Amén. Nosotros podemos ser ungidos, podemos ser, hermano, podemos tener cualquier título, pero si no, hermano, usamos la palabra de Dios, nada podemos hacer en este mundo y a su nombre. Jesús sabía que Él dependía de la palabra de Dios. Jesús sabía que por medio de la palabra de Dios Él podía, hermano, hacer milagros. Mucha gente le reclamaban a Jesús, y mucha gente iban en contra de Jesús porque Jesús hacía milagros. Pero Él no hacía milagros porque Él era Jesús. ¿Están aquí? Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 14. Mire lo que dice el libro de Juan capítulo 14, 31. Vamos a leerlo ahí, pónganlo en la pantalla. Vamos a soltar algunos versículos aquí. Juan capítulo 14, 31. Mire lo que dice. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Jesús lo que hacía era porque el Padre lo había enviado. Jesús portaba una palabra del Padre y a su nombre. Jesús portaba la palabra del Padre. Y lo que Jesús hacía, lo hacía porque el Padre lo había enviado. Y muchos se levantaban en contra de Jesús y decían, ¿por qué tú haces eso? Y Él lo hace. Yo no lo hago por mi propia cuenta, yo lo hago porque mi Padre me envió y a su nombre. Jesús siempre, hermano, usaba la palabra, la cual Jesús vino a la tierra cargado de palabra de Dios. Usted tiene que andar cargado de palabra de Dios para que en medio de cualquier circunstancia usted sepa usar la palabra de Dios y a su nombre. Pero a veces, porque no estamos cargados de palabra, hermano, no suceden cosas en nuestra vida, porque no sabemos usar la palabra. Queremos usar nuestro conocimiento, queremos usar nuestra sabiduría humana, queremos usar nuestra inteligencia, no sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios, nuestra inteligencia, amén, nuestro conocimiento, amén, pero hay que usar la palabra. Jesús sabía que usar. Y cuando le presentaron ese poco de gente enferma y endemoniada, Jesús sabía que los milagros no iban a suceder porque Él era Jesús. ¿Aló? Iban a suceder porque Él sabía que tenía que usar. Dile que está a tu lado, tienes que usar la palabra. Hay gente que no usa la palabra. Pero cuando tú usas la palabra de Dios, las cosas van a marchar diferente. Pero cuando no usamos la palabra de Dios, hermano, estamos en problemas. Si hay algo que nos va a respaldar a usted y a mí como creyente, ¿usted sabe qué? ¿Cuántos quieren saber? Si hay algo que nos va a respaldar a nosotros como creyentes, es la bendita palabra de Dios. Esto nos respalda. Cuando usted la usa, hermano, la palabra le va a respaldar. La palabra trae respaldo. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? La palabra trae respaldo. Es la palabra de Dios. Y la gente se levantaba en contra de Jesús. Juan capítulo 3:2. Vamos, Juan capítulo 3:2. Ponga ahí. ¿Qué dice en Juan capítulo 3:2? Juan capítulo 3:2. Jesús y Nicodemo. Mire lo que dice Nicodemo. Nicodemo dice esto. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está. ¿Con quién?
si Dios no está con él y a su nombre. Nicodemo sabía que los milagros que Jesús hacía era porque Jesús portaba la bendita palabra de Dios. Cuando tú portas palabra de Dios, los demonios tienen que saber cómo van a venir en contra de ti. Cuando tú usas palabra de Dios, hermano, los brujos, los hechiceros tienen que saber cómo van a venir en contra de ti. Amén. Porque si hay algo que va a respaldar al creyente, es la bendita palabra de Dios. Hermano, tú no estás respaldado por cualquiera. Tú estás respaldado por la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la palabra la que te respalda. Ella me respalda a mí. Por eso yo tengo que estar, hermano, empoderado de la palabra. Yo tengo que portar palabra y a su nombre. Si tú no portas palabra, tú no vas a poder defenderte. En el libro de Mateo capítulo 4 dice la palabra de Jesús. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, ¿qué Jesús usó? La palabra. Jesús sabía qué usar. Muchos de nosotros no usamos la palabra. Pero ¿por qué no la usamos? Porque no sabemos el poder que hay en ella. En la palabra hay poder, hermano mío. Alguien que diga amén, por favor. En la palabra hay poder, hermano. No estoy hablando de la palabra de hombre. Estoy hablando de la palabra de Dios. En esta palabra hay poder. Cuando nosotros sabemos usar la palabra, entonces van a comenzar a suceder muchas cosas en nuestra vida. Pero hay que saberla usar. Esta gente, los endemoniados que vinieron a Jesús y los enfermos, vinieron a Jesús porque sabían que Jesús portaba. Ellos sabían que Jesús tenía. La Biblia dice en Juan capítulo 1 dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios y habitó en nosotros. Cuando Juan habla, Juan no menciona a Jesús como Jesús, amén, el Mesías, o como Jesús el ungido. Juan lo menciona como Jesús el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan le da dos títulos a Jesús: le da el Cordero de Dios y le da el Verbo y a su nombre. Dice: Jesús es la palabra. Hay alguien que dice amén a eso. Jesús, hermano, por eso cuando esta gente fueron donde Jesús, ellos sabían que Jesús era la palabra. Y cuando tú tienes una palabra en tu vida, las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú caminas bajo una palabra, las cosas comienzan a cambiar. Cuando tú vives bajo la palabra, las cosas comienzan. Nadie dice amén aquí, hermano mío. Cuando tú vives bajo una palabra, cuando tú caminas bajo una palabra, cuando tú, hermanos, comienzas a vivir por la palabra, las cosas comienzan a cambiar. Mientras que tú vivas por tu cuenta, tú vivas como tú quieras, tú vivas como tú piensas, tú vivas por lo que tú sabes, por el conocimiento que tú tengas, vas a seguir igual. Pero cuando nosotros comenzamos, hermanos, sabemos, esta gente, muchos endemoniados. No habla multitud porque no eran multitud. Dice muchos endemoniados y muchos enfermos fueron donde Jesús porque sabían que Jesús tenía una palabra y a su nombre. Y esa palabra podía producir en ellos ¿qué? Un milagro. ¿Hay alguien que vino en esta noche por una palabra para recibir su milagro? Una palabra en el camino va a producir el milagro en tu vida. Una palabra en el camino va a producir el milagro que tú estás esperando. Una palabra en el camino va a traer la respuesta que tú estás esperando. Una palabra que tú agarres y la recibas va a abrir la puerta de los cielos. Una palabra que tú la recibas va a abrir la ventana de los... Hay alguien que lo cree en esta noche. Dile que tú lo tienes que saber qué usar. Hable con la palabra. Está enfermo, suéltese una palabra. La gente lo primero que hace es correr al médico. Primero suelte una palabra. Primero suéltese una palabra usted mismo. Y después corre al médico y a su nombre.
¿Están aquí, hermano mío? La palabra, Jesús no era médico. Jesús no era doctor. Jesús era, hermano, el predicador, el maestro, el rabí. ¿Cómo lo llama Nicodemo? Rabí, maestro. No doctor. ¿Por qué la gente fueron donde estaba Jesús? Los endemoniados y los enfermos. ¿Por qué? La Biblia dice que los enfermos buscan ¿a qué? Los enfermos buscan médicos. ¿Aló? ¿Sí o no? O cuando usted está enfermo, usted busca un médico o usted busca un brujo. No, porque hay gente que busca brujo. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Jesús qué buscó? ¿Qué, la gente a quién buscaron? ¿Y Jesús era médico? No era médico ni brujo. ¿Pero qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? La palabra. ¿Aló? Ellos sabían que Jesús portaba una palabra. Ellos dijeron, vamos a acercarnos de Jesús, pero él no es médico. No me importa si no es médico, pero ese hombre cuando suelta una palabra, algo sucede. No me importa si ese hombre es médico, pero cuando ese hombre suelta una palabra, los ciegos ven, los cojos brincan, los mudos hablan, los hermanos, los locos son hermanos liberados, los endemoniados se quedan libres. Cuando ese hombre suelta una palabra, algo comienza a suceder. Cuando ese hombre suelta una palabra, la vida de ese hombre cambia. Hermano, él no es médico, pero algo hace, porque porta una palabra. ¿Tú prefieres buscar médico o buscar una palabra de Dios? A veces no sabemos qué usar, pero Jesús sí sabía qué usar. Ellos sabían que Jesús tenía algo. Nosotros tenemos que saber que Jesús, hermano, no es cualquiera. Al Dios que tú y yo le estamos sirviendo no es cualquier Dios. Jesús dijo, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. Lo hago porque mi Padre me envió. Lo primero que ellos, hermanos, se dieron cuenta de que Jesús, reconocieron que lo que nadie podía hacer por ellos, Jesús lo podía hacer por medio de la palabra. Cuando reconocemos eso, nosotros nos vamos a pegar cada día a la palabra. Cuando reconocemos el poder que hay en la palabra, yo voy a pegarme cada día más a la palabra. Porque hay cosas que tú no las vas a poder resolver, pero por medio de una palabra en medio de tu vida, cosas se van a dar en tu vida y a su nombre. Van a pasar, van a suceder milagros, se van a abrir puertas que están cerradas. Hay cosas que comienzan a pasar por medio de la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano mío? ¿Cuánto lo creen, hermano mío? ¿Cuánto lo creen? Ellos reconocieron a quién ir. El hombre que tenía una palabra. La Biblia dice que cuando ellos se dieron, hermano, decidieron venir a Jesús, y Jesús agarró y dice, y con la palabra, tomó la palabra y comenzó a sanar a la gente conforme a sus necesidades y conforme a su condición que tenían. Habían dos grupos de personas. Habían personas que estaban endemoniados y personas que estaban ¿qué? Enfermos. ¿Aló? Ahora habían dos grupos de personas, los enfermos y los endemoniados. Jesús tuvo que, hermanos, sanar de diferentes maneras y usar las palabras de diferentes formas para tratar con los problemas que las personas tenían. Al endemoniado tenía que echarle los demonios afuera. Y a los enfermos tenía que decirle, enfermedad, suéltalos. ¿Aló? Los endemoniados hacían una fila y los enfermos hacían otra fila. Jesús tenía que usar la palabra de diferentes formas, porque la palabra, hermano, se usa de diferentes maneras y en diferentes formas. La palabra no tiene estorbo ni tampoco tiene barrera. Escuchen,
La palabra no tiene estorbo ni tampoco tiene barrera. La palabra tú la puedes usar en el matrimonio. La palabra tú la puedes usar en los hijos. La palabra tú la puedes usar en el esposo. La palabra tú la puedes usar en la familia. La palabra tú la puedes usar en la economía. La palabra tú la puedes usar en la empresa. La palabra tú la puedes usar en la ciencia. La palabra tú la puedes usar en la química. La palabra tú la puedes usar en la astronomía. La palabra tú la puedes usar en cualquier manera, en cualquier forma, en cualquier lugar, en cualquier actividad. La palabra se usa. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? La palabra se usa de diferentes formas. Hay códigos que se resuelven por la palabra. Porque la palabra se usa de diferentes maneras. Cuando esta gente vinieron de Jesús, ellos lo segundo que reconocieron es que reconocieron que en la palabra que Jesús tenía, su vida podían ser cambiada y transformada. Y a su nombre. Cuando reconocemos que la palabra tiene el poder para sanar y transformar nuestra vida, nosotros vamos a acercarnos a Él. Hay gente que no se acerca a Jesús porque piensan que la palabra de Dios es un libro más. La palabra de Dios no es un libro más, hermano. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Y es Dios hablándole a su pueblo a través de ella. La palabra de Dios es viva. Y ellos reconocieron que en medio de la palabra algo Jesús podía hacer en su vida. Cuando reconocemos que la palabra tiene poder para sanar y liberar a muchos. Jesús vio la cantidad de gente que venía. Y Él nos dijo, pero ¿por qué vienen tanta gente enferma? ¿Por qué vienen tanta gente endemoniada? Jesús sabía que había una palabra para cada uno. Y había una palabra para sanar a cualquiera, a la cantidad que fuera. Aló, y a su nombre. Jesús sabía que por medio de la palabra Él podía sanar a la cantidad de personas que vinieran. Puede venir mucha gente enferma. Pero si esa gente enferma creen en la palabra de Dios, ellos van a salir sanos de aquí. ¿Están aquí, hermano mío? Jesús nos dijo, pero ¿por qué vienen tanta gente enferma a mí? ¿Será que aquí en Israel no hay médico? Por cierto, los israelitas tenían, hermanos, limitaciones para atenderse en médicos. Eso ya hacían lugares donde habían cantidad de gente enferma, gente endemoniada, galeras. Porque por ser, hermanos, no ser ciudadanos romanos, tenían limitaciones los judíos. Pero aunque la gente tenía limitaciones para ir a atenderse a los lugares, por no ser ciudadanos romanos, ellos sabían a quién ir. Cuando tú no tienes, hermano, prioridad, o tienes, hermano, la facultad de atenderte en lugares especiales, hay alguien que es especial que está esperando que tú vengas a él. Ay, Dios mío, nadie dice amén a eso. Hay alguien, de repente tú no tendrás plata para atenderte en las clínicas más caras en Panamá. Clínica Paitilla, la Clínica Nacional, la Clínica Santa Fe. Pero hay una clínica que no necesita tener dinero. Y el médico por excelencia se llama ¿quién? Se llama Jesucristo, y a su nombre. Aunque no tengas el dinero, aunque no tengas la plata y los recursos, esta gente tenía limitaciones. Porque no eran ciudadanos romanos. Y tenían, Josefo dice, por ello no ser ciudadanos romanos, no tenían, hermanos, los privilegios que tenía el ciudadano romano para atenderse. Pero ellos sabían que había un médico que no había que pagar consulta. Ese es el médico, hermano, el mejor médico en el mundo. Y en los días feriados tampoco tienes que pagar doble. Y porque ahora para tú atenderte en la clínica, si es día feriado, tienes que pagar doble. Si te costaba 10 la consulta, ahora te cuesta 20. Y a su nombre. Pero esta gente sabían a quién ir.
El estudiador Josefo dice que aunque habían problemas de atención, mucha gente enferma, ellos sabían a quién tenían que ir. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Nosotros, hermanos, muchos de los que estamos aquí no sabemos a quién ir en los momentos difíciles, en los momentos de sanidad, en los momentos de enfermedad, en los momentos, hermanos, de dolor, en los momentos difíciles de nuestra vida. No sabemos a quién ir. Si hay algo que estas personas nos enseñan aquí, es saber a quién tenemos que ir. Aló, aló. ¿A quién usted tiene que ir cuando se le presenta una enfermedad, un problema físico? ¿A quién usted puede ir, hermano? A veces somos como la mujer de flujo de sangre. Hay mucha gente aquí que son como la mujer de flujo de sangre. Pregúnteme, pastor, ¿cómo? Gastamos el dinero en todas las clínicas por haber y por haber. Y por último, voy a ir a la iglesia viernes de poder porque ahí puede suceder un milagro. Y ya se gastaron una fortuna entera y a su nombre, yendo a todas las clínicas. Y así fue la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre dice que había gastado todo su dinero. ¿Aló? Viendo a doctores, viendo hasta curanderos, viendo hasta brujos. Hermano, y había gastado todo lo que tenía. Y por último, yo, espérate, pero yo estoy gastando tanta plata, ya quedé hasta arruinada. Pero hay un hombre que no cobra. Hay un hombre que hace milagro. La vecina de al lado me dijo que ella fue a la iglesia Guanerje y ella salió sana porque Cristo la sanó. Yo voy allá, ya no hay que pagar, voy. Hay alguien aquí que dice, ay Dios mío. Pero denle un aplauso al Señor. No se paga ni un real. En esta clínica no se paga ni un real. Pero nadie dice amén, hermano, pero ayúdeme. Pero primero usted va a Paitilla, va a Santa Fe, va a las clínicas más caras. Y por último, cuando ya está desplumado, porque si lo despluman esa gente. Cuando está desplumado, entonces dice, espérate. La vecina me dijo que ella fue sanada de cáncer en una iglesia. Voy a ir a esa iglesia. Eso es lo bueno, que tenemos que saber a dónde ir. Hoy usted va a salir de aquí, hermano, creyendo a quién usted tiene que ir. A Jesús. ¿A quién? ¿A quién? A Jesús. No es el hombre que hace el milagro. Es Dios usando al hombre para que el milagro sea hecho. La gloria y la honra es para Dios. A veces la gente piensa que el hombre es el que hace el milagro y pone la fe más en el hombre que en Dios. No. La fe usted la tiene que poner en Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No dice puesto los ojos en el hombre. Puesto los ojos en quién. Pero hay mucha gente que pone los ojos ¿a dónde? El hombre no hace milagro. El hombre es usado por Dios para que el milagro se dé. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso muchas personas podían venir a Jesús. Y si Jesús no usaba la palabra, nada podía suceder. Pero Jesús, como era el verbo, Jesús todo lo que hablaba era palabra. Todo lo que decía era palabra. Jesús operaba en la palabra. A veces nosotros operamos en más palabrería de hombre que en la palabra de Dios. Use la palabra para que usted vea que su vida va a ser diferente. Use la palabra para que usted vea que su vida va a cambiar. Use la palabra para que usted vea que su vida, hermano, usted va a experimentar milagros sobrenaturales. Use la palabra. A veces, ¿qué nos falta a nosotros como creyentes? ¿Es usar qué? La palabra. No la usamos. La palabra la tenemos la queremos tener como un amuleto. Hay gente que la tienen abierta en el carro. En el Salmo 91 piensan que la palabra va a aguantar que el choque que va a tener, o hermano, la destrucción del carro, la Biblia lo va a parar. ¿Aló?
La tienen ahí abierta en el carro. Conozco rantan de gente que tiene la Biblia abierta en el carro. No, lo que va a detener que el diablo no venga contra tu carro y que el diablo no venga contra tu vida es la palabra que tú portas y a su nombre. Es la palabra que tú portas. Que cuando el enemigo venga contra ti, tú ves que el carro viene, tú le dices: en el nombre de Jesús no toca. En el nombre de Jesús no toca mi vida. En el nombre. Ay, Dios mío, ¿cuántos dicen amén a eso? Una vez nosotros veníamos de Chorrera, de un evento, cuando éramos ministerio de música, de ministerio de cantantes solamente. Veníamos de Capira, de un evento. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Todo el grupo. Veníamos en un busito. Cuando veníamos en un busito, hermano, venía un carro en el Puente de las Américas. Venía un carro arrebatado, pasándose a todas las personas. Y el carro venía, hermano, para el frente del busito donde nosotros íbamos. Y nosotros vimos como de aquí a la puerta donde venía el busito, para el frente donde el carro, un pick-up, venía al frente donde nosotros veníamos, todo el grupo, todos los muchachos del grupo. Hermano, y cuando nosotros vimos que venía el busito, el carro a estrellarnos de frente en el Puente de las Américas, que no hay valla, que no hay jersey, que no hay nada, nosotros en el nombre de Jesús comenzamos a orar. Y el carro, hermano, hizo así, ¡uf! Y nos pasó. Y venía de frente una mula y se dio el frente con una mula. Quedó desbaratado por completo. Porque cuando tú usas la palabra que tú portas, es la palabra que te va a guardar de lo que viene para ti, hermano. Digo, es la palabra la que te va a guardar. Es la palabra la que te va a librar. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es la palabra como un amuleto. Lo tercero que nos enseñan aquí es que cuando nosotros reconocemos que la palabra de Dios no tiene limitación, sino que ella puede hacer lo que sea, nosotros nos acercamos a la palabra, vivimos por ella, caminamos por ella. Y a su nombre, esto es lo tercero que podemos ver aquí. La palabra no tiene limitantes. Dile al que está a tu lado: nada puede limitar la palabra. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso? Nadie puede limitar la palabra. La palabra no tiene limitación. Tú y yo tenemos limitación, pero la palabra no tiene limitación. Dice: cielo y tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Ella es eterna. ¿Aló? Ella vive para siempre. Entonces diga conmigo: la palabra de Dios no tiene limitantes. Nadie puede limitar la palabra. La gente te va a limitar a ti, pero si tú tienes una palabra, lo que la gente te diga no va a limitar lo que Dios va a hacer contigo. Nadie puede limitar. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero motíveme a predicar, hermano. Nadie puede limitar la palabra. Me gusta esto. Porque lo que es imposible para Dios, para el hombre, para Dios todo es. Lo que es difícil para los hombres, para Dios es fácil. Y a su nombre. Todo se produjo por la palabra, como yo predicaba el sábado allá en el aniversario de la pastora Yané. Todo hecho por la palabra. Todo Dios lo hizo por la palabra. Lo visible, lo no visible, lo existente, lo no existente. Todo fue hecho por. Todo fue hecho por. Entonces la palabra no tiene ¿qué? Límite. Me gusta eso. La palabra no tiene límite. Ella hace lo que quiera. ¿Con quién? Contigo y conmigo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer en la palabra y usar la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Creer en la palabra y dile a alguien: tienes que creer en la palabra y usar la palabra. Cuando usted le va a dar un consejo a alguien, use la palabra. Cuando tiene que hablar con alguien, use la palabra. Porque ella no tiene límite.
Mientras usted la va hablando, ella va haciendo lo que tenga que hacer. Porque ella es como martillo. Ella es como mazo que quebranta, que quiebra. La palabra es como espada que corta. Hay alguien que dice amén a eso, hermano. Entonces, cuando reconocemos que la palabra no tiene límite, por eso Jesús vio que la cantidad de gente venía. Lo tercero que nos enseña aquí este versículo es que la palabra no tiene límite. Jesús vio la cantidad que venía. Dice muchos enfermos y muchos endemoniados. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús dijo, yo soy Jesús y todos vienen a mí. Y porque yo soy Jesús van a ser sanados. No, ya su nombre. ¿Cuántos Jesús no hay? ¿Cuántas personas no se llaman Jesús? Y uno anda más descarriado que el mismo diablo. Y otros porque se llaman Jesús. Hermanos, no son usados por Dios. Y a su nombre. El nombre no hace nada. Es lo que tú portas. Es lo que Jesús cargaba. Y a su nombre. Jesús era el verbo. Tú te puedes llamar si es posible Moisés. ¿Aló? Tú te puedes llamar si es posible Elías. Pero si tú no portas en la palabra, ese nombre te va a pesar mucho. Ay, Dios mío. Tú te puedes llamar Juan. Pero si tú no cargas la palabra y no vives por la palabra, el nombre que tú cargas no sirve para nada. ¿Están aquí, hermanos, en esta noche? Vamos donde Jesús. Pero cuando venía la multitud, Jesús sabía qué era lo que tenía que usar. Y él dijo, voy a usar la palabra para sanar a toda esta cantidad de gente que vienen. Por eso, hermano, usted traiga a todos los enfermos que quiera. No hay límite. Siempre le digo, los viernes de poder traiga al enfermo que usted quiera. Porque el pastor Samuel lo va a sanar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo va a sanar qué? La palabra que es soltada, hermano, la que trae sanidad. Gracias por lo que dicen amén a eso. Y a su nombre. Ya voy a terminar porque usted ya me voy ya. ¿Por qué Jesús usó la palabra? Porque tenía que haber un cumplimiento de la profecía. Y a su nombre. Que por medio de la palabra la gente tenía que ser sanada. Isaías capítulo 53 habla de la profecía. Y Jesús tenía que mostrarle al hombre que lo que fue dicho por los profetas se tenía que cumplir. Por eso la palabra se tiene que cumplir, porque lo que fue dicho se tiene que cumplir. Todo lo dicho por Dios tiene un cumplimiento. Y si Dios te dice que por medio de la palabra tú serás bendecido, si tú la crees y tú la usas, la falta del conocimiento dentro de la iglesia. Ya yo termino aquí porque ya tengo que terminar. La falta del conocimiento de la palabra dentro de las iglesias ha matado la iglesia. La Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo ¿qué? El conocimiento ¿quién lo da? ¿Quién lo da? La palabra. Y hoy la gente, hoy el pueblo del Señor está tan muerta espiritualmente y mucho físicamente porque no leemos la palabra, porque no usamos la palabra, porque no vivimos por la palabra. Y hay mucha gente que están muertos espirituales, muertos físicamente y muertos espirituales. ¿Aló? Por falta del conocimiento. La gente hoy no quiere aprender la palabra. La gente no quiere prepararse en la palabra. La gente hoy quiere prepararse en todas las otras cosas, pero menos en la palabra. Jesús usó la palabra. Y cuando usó la palabra, ¿qué hizo? A los enfermos le dijo, eres sano. Y a los endemoniados le dijo, eres libre. ¿Están aquí, hermano mío? Mire, ya una vez, 2017, a mí me invitaron a predicar en una campaña en Barquisimeto
Venezuela. Había más de 4,000 personas en esa campaña, en un estadio. Primera vez que yo predicaba en un estadio con tanta cantidad de gente. Yo prediqué, era una campaña, usted sabe que los mensajes tienen que ser cortos. Yo siempre trato que en campaña evangelística los mensajes sean cortos. 20 minutos, 25 minutos es lo que duro. Pero cuando yo hice el llamado por sanidades, hubieron miles de gente sanada a su nombre. Porque hay una palabra que se tiene que cumplir en tu vida. Por sus llagas somos ¿qué? Dígalo, por sus llagas somos ¿qué? Curados y sanados. Y a su nombre. Y cuando la palabra, hermano, se suelta, el que cree recibe su milagro. El que no cree, porque hay que creer en la palabra de Dios. Amén. Y cuando la gente comenzaron, hermano, yo veía la cantidad de gente que venían con la silla de rueda arriba, con las muletas arriba, gente cargada, hermano, que la traían cargada, niños. Otros hermanos venían corriendo. Yo decía, Dios mío, Señor, lo que hace la palabra produce milagros, pero para los que creen. Póngase de pie en esta hora, hermano. La palabra produce milagros. Jesús usó la palabra. No usó más nada para sanar a muchos endemoniados y a muchos enfermos. La palabra es suficiente. No hay que hacer maromas, no hay que hacer tantas muecas para que se produzca el milagro. Solamente hay que creer. ¿Hay alguien que levanta su mano en esta noche y cree en la palabra?